Bien, eh, el último de los temas que vamos a ver hoy, en realidad se incluye dentro de los trastornos circulatorios en nuestra cursada por similitudes que tiene con el shock, pero en realidad su efecto es sistémico y es el estrés. Definiciones de estrés pueden encontrar tantas como se les ocurran. Es una respuesta inespecífica del organismo. O sea, se responde, si bien hay pequeñas variantes en la respuesta del estrés frente a diferentes estímulos, es una respuesta generalizada. ¿Qué ocurre cuando el organismo se encuentra sujeto a condiciones ambientales adversas que interfieren con su bienestar? En el caso de la medicina veterinaria es muy importante tomar en cuenta que el ser humano está permanentemente llevando a los animales a estados que sobrepasan su adaptabilidad. Y también podemos decir que el estrés es un estado de tensión orgánica, es una consecuencia de todos los mecanismos mediante los cuales un organismo trata de mantener su equilibrio frente a los cambios ambientales. Esta definición me gusta mucho porque acá estamos viendo que el estrés es adaptativo, es homeostático originalmente. Siempre pensamos en el estrés como algo malo, no, el estrés es un mecanismo de adaptación. Claro que quien crea el término, o sí, crea y describe el estrés, que fue Seyle, años después habla de diestrés, que es cuando los cambios que se generan frente a los estímulos adversos ya terminan causando un daño en el animal o en el organismo y predisponiéndolo a enfermedades, aumentando la susceptibilidad a enfermedades. Eso es diestrés, que sería, entre comillas, el estrés malo. A diferencia del eustrés, donde se potencian las respuestas fisiológicas sin producir efectos adversos. Y esto lo podemos eh, resumir en un ejemplo de un experimento que se hizo hace ya unos cuantos años con los monos babuinos de África, esos monos grandes que tienen una organización social muy compleja y que donde tienen un macho dominante, eh, otro grupo de machos con jerarquía social entre ellos y hembras y crías. Entonces, se analizó la respuesta frente al estrés o frente a un estresor, un agente que produce estrés de estos animales. ¿Cuál es el agente? Un modelo de leopardo, o sea, un leopardo falso, uno de los principales depredadores que tienen estos animales. Entonces, ¿qué pasaba con el cuando atacaba el leopardo? Los machos dominantes hacían una respuesta de adrenalina mucho mayor que los machos dominados. La situación estresante llevaba a ese animal a que pudiera tener la adrenalina en sangre necesaria para poder pelearse con ese leopardo. Entonces los machos dominantes tenían esa respuesta. Después se estudió cómo eran los niveles sanguíneos constantes de distintas hormonas, o continuos, digamos, y cómo era la respuesta frente al estrés. Bueno, se vio que los machos dominados tenían niveles muy altos de glucocorticoides y bajos de testosterona permanente. Eso obedecía a una situación de estrés crónico que se transformaba en diestrés, que era la situación de estar siempre bajo el dominio de otro macho. El dominante tenía niveles bajos de corticoides y altos de testosterona, pero ante un agente estresante como era el leopardo, tenía la capacidad de hacer un pico mucho más alto de adrenalina en el momento. Bien,
Estresor o alarmógeno es todo aquello que genera efecto estresante. Acá tenemos a este pobre señor con todo lo que lo estresa y el hacer yoga será su relax. Yo, si tuviera que ponerme a hacer yoga, creo que mi nivel de estrés llegaría demasiado alto, pero es una cuestión personal. Bien, ¿cómo reacciona el organismo frente a los estresores o agentes estresantes? Se activa el sistema nervioso simpático y la médula adrenal. ¿Para qué? Para liberar catecolaminas, adrenalina y noradrenalinas, que van a distribuir la sangre hacia el corazón, hacia el cerebro, van a hacer que aumente la actividad cardíaca, la actividad respiratoria y van a disminuir toda la cantidad de sangre en el sistema digestivo, por ejemplo. Se van a producir opiáceos de sustancia del tipo de las morfinas. ¿Para qué? Para disminuir el dolor. Piensen que este es un mecanismo adaptativo, por ejemplo, cuando a un animal lo ataca un depredador. Entonces, con esto puede huir más fácil, pero si tiene que pelearse también se va a ver favorecido por todo esto, y también los opiáceos va a hacer que disminuya el dolor en el momento. Luego de la pelea tendrá dolor, pero en el momento de la pelea no puede inmovilizarse por el dolor. Y también, poco más tardíamente, se estimula la corteza adrenal vía hipotálamo hipófisis y esto va a llevar a la producción de glucocorticoides, que van a favorecer algunas reacciones metabólicas importantes, como habíamos visto en el shock, generando más disponibilidad de algunas sustancias necesarias para obtener energía, pero también va a generar, por ejemplo, un incremento de la muerte celular en los tejidos linfoides y un aumento de la susceptibilidad a enfermedades. Bien, ¿qué puede estresar? Cualquier cambio en el ambiente, en la temperatura, presencia de radiaciones, olores molestos, ruidos, la humedad. Por ejemplo, en algunos animales, por ejemplo en los bovinos, el estar parado sobre un piso húmedo, el sustrato que no le permite afianzar, es uno de los mayores estresores que hay. Mala ventilación, lluvia constante, baja presión atmosférica, baja tensión de oxígeno. Todo esto que es muy importante, especialmente cuando ustedes quizás en algún momento deban trabajar con animales de laboratorio y cualquiera de estas situaciones que no esté controlada va a generar un estrés importante y eso va a llevar a que el experimento esté sesgado. Y una cuestión fundamental, la alteración de los ritmos biológicos. Uno de los mayores estresores que existen, sabemos que ciertas funciones de nuestro organismo funcionan de noche, con más intensidad, otras de día. A la noche la liberación de melatonina, que habíamos dicho, por ejemplo, que era un gran antioxidante fundamental. Una alteración de los ritmos biológicos lleva a una alteración de la proliferación celular, a una alteración de la síntesis de melatonina, y se sabe que una de las situaciones más estresantes que existen es el trabajo con horarios rotativos, porque hasta el trabajo nocturno, que no es lo fisiológico, puede generar una inversión de los ritmos, pero el trabajo con turnos rotatorios hace que cuando la persona adapta su ritmo biológico a una situación, se lo cambien y necesita adaptarlo de nuevo. Entonces, eso está considerado una de las causas principales de accidentes de trabajo. La presencia de un ritmo de luz-oscuridad, mejor dicho, la presencia de variantes luz-oscuridad, que es lo que mantienen adecuados nuestros ritmos biológicos, que son endógenos, estoy hablando básicamente de ritmos circadianos en estos casos, ritmos de alrededor de 24 horas, es una causa de estrés tan importante que, por ejemplo, un modelo para desarrollar en
animales de laboratorio en ratas quistes ováricos para usar como modelo de enfermedad quística ovárica en las especies donde es importante, como en humanos o en bovinos. ¿Cómo se generan en las ratas los quistes ováricos? Se las tiene 2 semanas con luz continua. Eso genera una alteración tal del sistema reproductor que los ovarios se tornan quísticos. Bien. Psicológicos y conductuales, la angustia, la ansiedad, el miedo, el terror, el mono que estaba continuamente con miedo, el dominado, la frustración, la presión social, con la jerarquización, esto no solo en humanos, en animales también. Si ustedes tienen animales de cría, lo peor que pueden hacer es introducir animales continuamente, porque eso lleva a que, a que haya movimientos jerárquicos. Entonces los animales no terminan de adaptarse a una estructura jerárquica. Cuando se recomienda que cuando se van a introducir animales en un grupo, se introduzcan todos juntos, así se da todo el problema una sola vez. Pérdida de territorio, competencia, aislamiento, todo eso son factores estresantes. El hacinamiento, momento terrible para los animales suele ser el destete, el encierro, la inmovilidad, el transporte, maniobras de contención que se le hacen a los animales, el hambre y la sed, el trabajo exagerado, como le decía antes, el regrupamiento de los animales en nuevos lotes. Todos estos son factores estresantes. Estamos dando tanto a aquellos que son meramente humanos y a aquellos que son de otros animales. Bien. El estrés tiene una respuesta en 3 fases que serían un poco equivalentes a las 3 fases del shock, que son la reacción de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. En la reacción de alarma, el factor estresante actúa sobre el sistema nervioso central, que responde básicamente de 2 formas. Una es liberando opiáceos y la otra es por una activación hipotalámica que busca la adaptación momentánea, el síndrome de pelea y huida, donde se activa la médula adrenal, se liberan adrenalina y noradrenalina, entonces la reacción sobre diferentes órganos, el vaso se vacía de sangre, las pupilas se dilatan y lo que hablamos sobre algunos otros órganos como el corazón, los músculos, el pulmón que se activan y otros que se inactivan en sus funciones como el tracto digestivo. Ahora, una adaptación duradera, que se llama a veces fase de contrashock, lleva a que el hipotálamo produzca el factor liberador de corticotrofina, que hace que la corteza adrenal produzca glucocorticoides, que tienen efectos múltiples al principio adaptativos, pero luego pueden pasar a ser dañinos. También se activa en la hipófisis la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, para que se liberen T3 y T4, las hormonas tiroides, y se active todo el metabolismo. Llegamos a la fase de resistencia. Acá se empiezan a manifestar los efectos catabólicos de los glucocorticoides. Hay lipólisis, también hay gluconeogénesis y empieza a haber una caída del número de leucocitos, tanto de los linfocitos, que son en general los más marcados, pero también de los neutrófilos y los eosinófilos, y esto obviamente genera susceptibilidad a infecciones. El daño del organismo más marcado es una hipertrofia e hiperplasia difusa de la corteza adrenal, por el estímulo que genera la adenocorticotrófica, que lleva a una mayor proliferación y un aumento de la secreción de hormonas en esta región. Esto contribuye a las úlceras gastroduodenales y a la atrofia de los órganos linfoides, como hablábamos antes. Todavía se puede recuperar si el estresor desaparece, si lo mandamos
una semana, un all inclusive en el Caribe, seguramente esto todo desaparece. Y llegamos a la fase de agotamiento, si no hay una recuperación, que sería equivalente a la última fase del shock y donde ya hay, si hacemos una necropsia, vamos a ver que las adrenales ya están necróticas y hemorrágicas, y bueno, se termina con la insuficiencia circulatoria no compensada y no compensable y la muerte. Bien, sin llegar a tanto, el estrés genera retardo del crecimiento, básicamente por el efecto catabólico de los glucocorticoides, trastornos en los músculos, en el caso de los animales baja de la producción, trastornos cardiovasculares, que culminan con la degeneración y necrosis del miocardio en el estadio terminal, trastornos reproductivos, es una causa importantísima de trastornos reproductivos, de esterilidad, especialmente en el caso de los seres humanos, muchos casos de esterilidad obedecen al estrés. Esto es por la alteración que se genera en el eje hipófisis-gonadal. Como decíamos, puede llegar a haber formación de quistes ováricos y la espermatogénesis se ve claramente disminuida. Además, úlceras gastroduodenales que ya comentamos. Y recordemos la importancia que tiene el estrés en los animales de laboratorio, por eso hay toda una serie de corrientes que determinan que hay que mejorar los ambientes de los animales, inclusive generarles juegos para mejorar su estado y alejarlos de las situaciones de estrés. También es importante, como se decía, la susceptibilidad a enfermedades, no solo enfermedades infecciosas, sino también otro tipo de enfermedades como el cáncer por la producción, por ejemplo, de radicales libres que dañan el ADN. Bien, y el estrés lo sufren también nuestras células y también se adaptan. Por ejemplo, si se someten a las células a temperaturas excesivas, empiezan a producir grandes cantidades de unas proteínas que se llaman proteínas de shock térmico, que en realidad son chaperonas, esas proteínas que ayudaban al plegado de otras proteínas y que como el gran daño que genera el estrés calórico en las células es una desnaturalización proteica, este aumento de las chaperonas es para tratar, es también un mecanismo homeostático para compensar ese daño. Bien, entonces aquí terminaríamos con la primera de nuestras clases de circulatorio y este es el fin de esta ABO 3. Nos veremos en una semana.